Hola a todos ustedes, les saluda la hermana Nicole. Ya hace un tiempo ya no hacía videos y la verdad es que he estado bastante ocupada y es que soy mamá y todos aquellos que saben y tienen hijos y son padres de familia saben que que es muy difícil a veces compartir y dividir los tiempos para organizarse y administrar las tareas del hogar. Y más cuando somos siervos de Dios, que para mí es más que nada la tarea más, ahora sí que el trabajo más complicado, porque estás a cargo de ministrar personas, a cargo de guiar al pueblo de Dios y depende del llamado de cada quien, ¿no? Entonces yo estoy ahora sí que en ese lapso de espera en donde el Señor me guía, me habla y ahora sí que me está puliendo y me está instruyendo en muchas ramas de mi vida y una de ellas es mi familia. Entonces cuando tenemos hijos ahora sí que es complicado a veces encontrar el tiempo suficiente incluso para uno mismo. Entonces yo me acuerdo que cuando estuve en Tijuana, el tiempo que estuve en Tijuana, cuando iba con las hermanitas, con la hermanita Juanita y su familia, íbamos a la playa, a la costa, y poníamos un letrero muy grande donde decía que si nos dejaban orar por las personas. No, ahora sí que no hacíamos el llamado de invitar a las personas ahí con nosotros, sino que llegaban solos. Y era algo muy bonito y muy hermoso porque te encontrabas personas muy diferentes en cuanto a hombres y mujeres y de distintas personalidades, ¿no? Entonces, hubo una vez que fue una señora con su hija y con un hermano de la iglesia y, y nos dijo que oráramos por su hija porque pues ella estaba renuente y estaba muy rebelde porque ella salía o tenía relación de amistad con un hombre ya mayor. La joven tenía aproximadamente como 16 años y entonces en esa época pues los jóvenes al menos estamos queriendo redescubrir o investigar lo que les gusta o les atrae de la vida, ¿no? Entonces esta muchachita de alguna manera encontraba una figura paterna en ese señor y por eso se refugiaba ahí, en el hombre mayor de edad. Pero su mamá estaba muy alarmada, pues obviamente cualquiera lo va a estar, ¿no? Pero ella estaba muy alarmada porque ella estaba muy rebelde y no se sometía a la autoridad que su mamá. Y pues como es madre soltera y le era difícil estar al pendiente de su hija y todo ese rollo de la familia. Entonces yo oré por la muchacha y se abrió a contarme la historia de su mamá y ella. Y me dijo sí que era muy difícil relacionarse con su mamá porque le imponía mucha, ahora sí que autoridad de alguna forma o dominio en cómo conducirse o cómo llevar a cabo su vida. Cuando pues ella quería salir con amigos o ese tipo de cosas que hacen los jóvenes, ¿no? Entonces la muchacha tomaba esa libertad para pues verse a escondidas y de alguna manera tener una relación con ese adulto mayor. Pero a lo que voy es que cuando yo hablé con la mamá le dije que le tuviera confianza a su hija porque se veía que la relación entre ellas dos ahora sí que no era, no se basaba conforme a Dios, conforme a la paz, conforme que a veces los hijos en esa etapa necesitamos que nos tengan mucha paciencia porque estamos en una fase de la vida donde no sabemos qué queremos, o al menos en ese tiempo yo no sabía qué quería ni experimentar, ni sabía qué quería hacer de grande, ¿no? Entonces,
la muchachita buscaba una figura paterna en donde respaldarse porque su mamá todo el tiempo estaba trabajando y no estaba en casa. Entonces yo le dije a su mamá que tuviera paciencia con ella, que la tratara con amor y que trataran de solucionar sus disputas y sus diferencias en paz. Pero la mamá, esa señora me dijo, en ese tiempo yo no era mamá. Entonces ella me dijo que si yo era madre. Y yo con un nudo en la garganta le dije que no. Entonces me dijo, entonces no vas a comprender ni vas a entender mi dolor. Así que yo no puedo hablar contigo. Y se cerró muy feo la señora, ¿no? Pero ella se dedicó a hablar con la hermana Juanita y las demás hermanas. Entonces, al final acabamos orando por la muchachita para liberación y que perdonara a sus padres y que ella pusiera orden en su vida para obedecer a su mamá, pues después de todo es su mamá y de alguna manera tiene razón. Entonces, hubo grandes liberaciones en esa playa, en la costa y de Tijuana. Cosas muy hermosas y sanidades muy preciosas hubo ahí. Entonces, para mí fue muy impactante todo eso. Y hace poco estábamos hablando con mi mamá sobre hermanos que ya no están con nosotros, ahora sí que caminando juntos o al menos ya no estamos en contacto, con hermanos con los que salíamos a hacer la justicia y hablando esto con mi mamá y recordando todo lo que de alguna forma nuestros testimonios de vida que hemos pasado, nos quedamos pues ahora sí que atónitos porque de alguna forma yo no fui madre literalmente en ese tiempo y ahorita pues soy mamá y cada vez entiendo más ahora sí que la perspectiva de ser padre, de ser padre de familia. Entonces las responsabilidades que conlleva y ahora sí que el cuidar de otro ser humano aparte de ti mismo, ¿no? Y entonces, platicando con mi mamá sobre hermanos que ya no están con nosotros, pero que vimos crecer en el espíritu ahora sí que con el poder y la fortaleza del espíritu, desde hermanitos que no habían leído la Biblia, ni habían experimentado el poder de Dios, ni las sanidades, ni las liberaciones presenciales. Entonces, recordar ese tiempo, esa línea de tiempo de cómo hermanitos, ahora sí que empezando bebés espirituales a ser guerreros de Cristo, de cómo echar fuera demonios, de cómo atar potestades, de cómo en su vida han experimentado sanidades y liberaciones. Entonces nos quedamos en que de alguna forma somos padres para otras personas, aunque obviamente que el Padre Jesucristo es el único, es el único Dios, pero hablando de aquellos que tienen madurez, van a entendernos. Bueno, me van a entender conforme a lo que estoy hablando, sino que de alguna forma en la palabra dice que hierro afila hierro, ¿no? Entonces nos vamos puliendo unos con otros, pero siempre de alguna manera hay quienes buscan su propio caminar y o el Señor los envía a otros lugares para hacer su voluntad. Pero es bonito recordar eso que nos hace decir que vamos avanzando junto con el Señor, que hemos crecido durante el tiempo en que hemos caminado con Él. Yo me acuerdo que hace 5 años, ahorita tengo 26, yo vine a los pies de Cristo bien, caminando bien en fe, en justicia, a los 21 años. Y antes de que siga con la historia, quería leerte algo que habla en Romanos 1, del capítulo 17, y así hasta el 32 casi. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea que no, para mí la fe es la justicia, es lo que el Señor te revela a hacer, de tu propósito, de lo que tú tienes que hacer. Como a mí una vez en Tijuana, yo estaba en el parque Teniente Guerrero y andaba por ahí y y el Señor me dijo, predícales, están ociosos. Y ahí todo el tiempo hay una música que retumba desde casi las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todo el tiempo están en la carne. Y por eso el Señor, yo escuché su voz que me dijo, háblales, están ociosos. Y yo no quería. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo todo el tiempo está la música, Señor? ¿Cuándo les voy a predicar? ¿En qué momento me van a oír? Y en ese tiempo yo no cargaba mi bocina con un micrófono para hablarles. Y al principio sí me fue bien frustrante predicar, pero después yo predicaba exactamente después que los señores de la música se apagaban su sonido y yo empezaba a predicar. Y ahorita mis hermanitas es bien bonito, mis hermanitas de allá, están yendo a hacer lo mismo. Y yo me gozo porque se van unos y el Señor pone otros. Y es bien bonito cómo el Señor se mueve y todo el tiempo está haciendo su obra, no descansa. Entonces, para mí eso es la fe, creerle lo que el Señor te ha dicho y actuar sobre lo que Él te ha dicho. Entonces es confiar, es actuar, no tan solo es creer y hacer conforme a lo que crees. Entonces para mí Dios, Jesucristo es y siempre va a estar hablando todo el tiempo. Muchas veces la gente no cree o no le escucha porque todo el tiempo trae ruido en su mente, trae ruido en su cabeza, trae ruido en sus pensamientos. O está pensando en la carne o en disputas o está escuchando demonios o simplemente muchas veces a mí me pasaba que yo oraba y oraba y oraba y yo nunca me detenía a escuchar al Espíritu Santo y cuando realmente entendí que tenía que callarme y meditar en Él y esperar en Él para poder escucharlo y estar en paz, y ahí es cuando Él me hablaba. O a veces en esos fragmentos tan esporádicos donde te habla de la nada y tú dices, Señor, eres tú. y haces conforme a lo que Él te dice. Entonces para mí eso es la fe, va de la mano de la justicia del Señor. Entonces voy a proseguir con la lectura. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mucha gente no va a entender de lo que estamos hablando y a mí me pasó y lo viví allá en Tijuana. Fui a muchas congregaciones, estuve en contacto con muchos hermanos cristianos en la fe. Entonces yo les platicaba sobre la justicia y sobre lo que realmente conllevaba la obra del Señor y muchas personas lo escatimaban a solo a dar comida a los indigentes, a los homeless. Entonces yo les decía, eso no es la justicia solamente de Dios, abarca absolutamente todo, es todo absolutamente, es vivir en fe conforme a los profetas. Y entonces mucha gente no entiende porque no se ha aventurado a hacer lo que realmente o a escuchar la voz de Dios conforme a su voluntad. Y entonces yo en eso siempre chocaba con algunos hermanos, pero pues tratando de estar en paz con todos para que pues el Espíritu fluya. Entonces dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos. Entonces, eso es muy real. Yo me cansaba de mi juventud, de cuando mis papás me llevaban a
a la sinagoga, a las iglesias, de ver cómo hermanos se destruían entre unos y otros. Y yo era pequeña, yo tenía como 8 años, tenía 7 años, 9, y yo podía darme cuenta cómo entre hermanos se devoraban unos a otros hablando mal a sus espaldas. Entonces, Dios mío, a pesar de que aparenten una apariencia, ahora sí que de piedad o de santidad, pero en su corazón es donde el Señor los ve. Y a pesar de que ellos puedan pasar desapercibidos o engañar a otros hermanos, no le engañan a Jesús. Nunca van a engañar a Jesucristo, pues Él sopesa los corazones, y muchas veces por la dureza del corazón los va a entregar a estas cosas que dice Romanos, que ya leí. Los va a entregar a un corazón depravado, a una mente depravada. Entonces van a ser cegados absolutamente. Y son detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ahora sí que amadores de sí mismos, no pueden amar a nadie más que a sí mismos. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, saben qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, a toda persona que da cavidad a la destrucción de otra, es como, por ejemplo, en las luchas del colegio. Yo me acuerdo que una vez estábamos saliendo de la secundaria y yo tenía una compañera que no se llevaba muy bien con la otra y se liaron a golpes a la salida. Y todos, en lugar de ahora sí que intentar separarlas, porque una le estaba dando la cabeza contra el pavimento a la otra, entonces un mal golpe ahora sí que la viene matando. Y absolutamente nadie hacía nada. Y yo me quedaba, o sea, no solo son las dos alumnas, compañeras que se están liando a golpes, sino es toda la bolita que absolutamente ve el pecado, ve la amenaza, ve el peligro, ve ahora sí que la maldad, y no hace nada. O sea, son copartícipes de la maldad, de todo eso. Entonces, es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Cuando una hermana presta sus oídos a oír el chisme, a oír la detracción, a oír y más allá de oírla, creerla y compartirla a otro, es estar compartiendo ahora sí que la maldad. Y eso el Señor absolutamente lo aborrece, porque Él conoce los corazones. Entonces, volviendo al principio de la fe, yo la primera vez que experimenté ahora sí que el fuego del Espíritu Santo y ver cómo reaccionaban las personas cuando oré por primera vez por una persona para ahora sí clamar por ella, porque se estaba medio muriendo. Yo estaba trabajando en un Oxxo, aproximadamente es como por el 2021, a principios de... Y yo acuerdo que mi jefe se llama Esteban, y que era mi jefe se llamaba Esteban, y él consumía drogas, y aparte de eso, pues tomaba alcohol y tenía problemas familiares y así, ese tipo de cosas, un poco severos. Y yo me acuerdo que él un día llegó en la mañana y yo lo vi que entró como de cohete y se fue a la bodega en la parte de atrás, y a mí yo verlo así digo, ¿qué pasó? Y cuando yo estaba en mi caja y yo no quería descuidar mi caja porque siempre que me descuidaba o yo me movía de ahí me robaban dinero, pero de verlo así yo me valió y fui a verlo.
y al verlo yo lo vi temblando, pálido, y yo le dije, ¿qué tiene? Y él solo me dijo, tengo mucho frío y estoy temblando, y se acostó en un carrito de los de la bodega que usan para cargar cosas pesadas. Y a mí eso me dolió en el corazón y sentí como mi corazón se rompía. Para mí fue una experiencia ahora sí que muy impactante y decir, este hombre se está muriendo, este hombre está sufriendo. Y yo solamente oré como 30 segundos, menos de 30 segundos, porque yo tenía ese pendiente de que me robaran de mi caja. Y solo le dije, Señor Jesús, hierve su sangre, purifícalo, lávalo, muéstrale tu amor, Señor. Extiendes tu mano sobre él y llénalo de ti, Jesús. Infunde el fuego de tu Espíritu Santo sobre él. Y en el nombre de Jesús, amén. Y me fui a mi caja y como a los 2 minutos se levantó y se me quedó viendo y abrazó a mi otra compañera y le dijo, me tengo que ir. Y para mí digo, ¿qué le pasó? O sea, se metió otra raya de cocaína o qué onda, ¿no? Y entonces, después de un tiempo yo platicaba con él y le dije, oye, ¿qué te pasó ese día que te fuiste muy apresurado? Y me dijo, es que me dio miedo, me das miedo. Y le dije, ¿por qué? Le dije, porque en cuanto oraste por mí, yo sentí como un calor me consumía y me hervía la sangre. Yo nada más me estaba riendo. Y para mí fue muy impactante su testimonio. Ahorita ya no sé dónde esté, entonces hubiera sido muy edificante obtener su testimonio directamente de él. Entonces, me dijo eso y dijo que en ese momento se sintió curado, se sintió sanado. Y es más, me dijo, porque yo desde que entré a trabajar ahí, yo le había dicho que yo era misionera para Cristo, que yo llevaba alimento a las personas que lo necesitaban, ayuda y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él me dijo, órale, está padre lo que haces. Yo tengo muchos familiares que son cristianos y entrando en confianza con él y platicando con él, él me dijo que su familia, como lo conocía, que era dado a las drogas y al alcohol y a tener una mala vida, pues, lo habían querido evangelizar y todo eso, pero él no pudieron con él porque es muy inteligente a pesar de que solo haya finalizado la primaria. Él era un niño de la calle. Entonces yo hice justicia con él porque cuando no tuvo dinero o andaba escaso, yo veía como las camisas las andaba rotas, su cinturón ya no le quedaba, entonces yo me dispuse en su cumpleaños a comprarle ropa básica y él estuvo muy agradecido conmigo porque casi nadie hacía nada por él. Y más sentir el fuego del Señor fue como que la cereza del pastel, ¿no? Ahora sí, por decirlo así. Entonces, él me dijo que cuando yo oré por él, él creyó en Jesús, creyó en el poder de Dios, porque su familia todo el tiempo le hablaba de Jesús, pero no lo manifestaban, ¿me entiendes? Entonces, ese es el poder del Señor, esa es la fe que el pueblo de Dios necesita. Estar activos en confianza, en comunión, hermanos con hermanos. Entonces, eso es lo que yo quería compartirte. Y fue bien curioso porque después de que yo oré por él y después de que yo le seguí ministrando y le seguí hablando de Jesús, para que él viniera y viera los pies de Cristo, porque no quería, estaba muy renuente, tenía mucho odio en su corazón por familia que le hizo mucho daño. Entonces, al poco tiempo él tuvo un accidente automovilístico muy severo. Se estrelló en la carretera, o lo estrellaron porque él tenía problemas con pandilleros. Entonces, él se abrió totalmente el cráneo de aquí hasta acá
Y de hecho, llegando a su casa, se tomó una foto y como a 2, 3 días me mandó una foto y me dijo, oye, me pasó esto. Y cuando yo vi la foto me horroricé, porque cuando me envió la foto a 2 días atrás, yo me había enterado que un vecino al lado de donde yo vivía se resbaló del baño y se murió. Y se pegó y se murió. Y yo dije, ¿por qué cosas tan insignificantes? Qué insignificante es el ser humano que con un resbalón ya se muere, ¿no? Entonces, cuando él me manda, ahora sí que la fotografía de su accidente, y yo me quedé así de, Dios te ama muchísimo, Jesús está contigo, pero te está hablando severamente, diciéndote que si no cambias tu rumbo de vida, vas a perecer tú y tu familia, porque lo buscaban a él. Y seguramente gente mala que se ensaña con los familiares. Y él entendió y comprendió. Y después de como un mes, él tuvo como, ahora sí que secuelas severas en su cerebro, porque no podía leer bien ni hilar bien las palabras para pronunciarlas. Pero a pesar de eso pudo encontrar un trabajo y tener estabilidad con su familia, con su esposa, sus hijos preciosos y vivir en paz sin que la gente mala lo estuviera buscando, ni tocando su puerta, ni él queriendo ahora sí que buscar una pistola para protegerse a sí mismo y a los que lo rodeaban. Entonces, para mí fue bien impactante ese testimonio, porque fue en mis comienzos donde yo empezaba a experimentar la justicia del Señor, la fe de creerle a Jesús, de sentir el amor. Y es lo que yo te quiero transmitir. Muchas veces, aunque tú ores más por una persona, por cuanto más quieras, ahora sí que sacarle el chamuco, el Señor se mueve a través del amor, a través de la compasión, de la piedad, de la justicia. Se mueve a través del amor. El amor es el arma más poderosa que puede existir. Cuando yo oré por Esteban, inmediatamente yo sentí un gran amor por él, pero fue compasión de verlo tan destruido, tan, ahora sí que, eh, cómo se estaba él autodestruyendo por las drogas, por los problemas de las malas decisiones, por guardar rencor en su corazón. Entonces, es lo que yo te quiero transmitir, hermano. En Spotify estoy subiendo podcast. Ahora sí que el podcast se llama Ministros Llama de Fuego. Entonces, donde yo explico más o menos esto que se llama el corazón del hombre, es lo que yo quería transmitirte prácticamente también el día de hoy. Y de cómo el Señor nos lleva a un momento en donde nosotros creíamos estar estables y cómo Él nos mueve totalmente todo. Mi bebé surgió de que yo le dije al Señor, Señor, enséñame a amar como tú me amas. Entonces, no, enséñame a amar como tú amas, Señor. A amar, a perdonar, a olvidar como tú amas. Entonces, mi bebé sí que fue una prueba muy grande, por el cual el Señor me ha estado hablando bastante, me ha estado enseñando muchísimo. Entonces, yo quería transmitir todo esto, hermano, de mi corazón hacia ti. Que seas bendecido en el nombre de Jesús y cuida tu corazón, guárdalo de todas las cosas. El Señor dice, guarda tu corazón. Bendiciones.